página Facebook Poder Guadalajara. Dios me los bendice a todos y cada uno de ustedes a través de este medio de YouTube. Muy bien, estamos viendo el tema que se llama como el avivamiento presente. Vamos al libro de Juan, capítulo 16. Estamos viendo un subtema del tema del avivamiento presente. Cómo percibir un mensaje de Dios, cómo oír la voz del Espíritu Santo o cómo percibir un mensaje de parte de Dios, cómo podemos ser guiados por el Espíritu Santo a través de la voz del Espíritu de Dios. Ok, Juan capítulo 16, versículo 12. Juan 16, versículo 12 al 14. ¿Ya lo tienen listo? Muy bien, así dice la palabra en el nombre de nuestro maravilloso Señor Jesús. Aún tengo muchas cosas que decirles, dijo el Señor Jesús, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Padre, te damos gracias por esta tarde. Desatamos el espíritu de revelación, de sabiduría. Creemos que tenemos la mente de Cristo para pensar, actuar y hablar como Cristo en el nombre de Jesús. Todo pensamiento de la mente natural lo llevamos cautivo a la obediencia a ti, Señor, y a tu palabra, y derribamos todo argumento que se levanta contra el conocimiento tuyo, Señor. Creemos que en esta tarde, a partir de estas enseñanzas, comenzamos a oír tu voz, Espíritu Santo, tan palpable, tan presente en nuestros corazones, audible aún la podemos oír, Espíritu Santo. Podemos captar cada mensaje que tú nos digas, Espíritu de Dios, porque somos tus hijos y somos guiados por ti, Señor, en este tiempo. Te damos gracias. Creemos que somos esos terrenos fértiles, que recibimos esta semilla, que fructificaremos de una manera abundante en el nombre de Jesús. Estamos perceptivos a tu palabra, Señor. Creemos que somos lo que tu palabra dice que somos, que podemos hacer lo que tu palabra dice que podemos hacer y que tenemos todo aquello que tu palabra dice que ya tenemos. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, tú eres el guía, el maestro en este lugar, en el nombre de nuestro maravilloso Señor Jesús. Amén. Muy bien, fíjese, vamos a deletrear Juan 16, versículos 12 al 14. Dice: aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. ¿Cuántos saben que está hablando de hablarnos y decirnos algo? ¿Por qué cree que los discípulos no lo podían sobrellevar en ese tiempo? Porque eran muertos espirituales. ¿Estamos entendiendo? ¿Cuántos de aquí han recibido a Cristo Jesús? Usted ya tiene el Espíritu Santo aquí, mire. Entonces usted puede sobrellevar todo lo que Jesús dijo que aún no les podía decir a ellos. ¿Estamos de acuerdo? Eso significaba que iba a hablar por otro personaje que es Dios mismo con nosotros, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Eso significaba que Jesús nos iba a hablar por el Espíritu Santo. ¿Qué estamos viendo? El avivamiento presente. ¿Qué significa? El avivamiento significa que debe haber un mover del Espíritu Santo sin precedentes. Es decir, un avivamiento significa reavivar todo aquello que está apagado en la iglesia de Jesucristo. Y créanlo que no necesariamente lo estoy hablando por este lugar, sino lo estoy hablando por todos los que nos van a ver por internet. Porque gran parte de la iglesia cristiana está apagada, mi hermano. No se ve manifestación del Espíritu Santo, no se ven milagros, no se ven sanidades, mucho menos profecía, o palabra profética, o palabra de ciencia o de sabiduría. Y cuando se da de una manera errada, ¿sabe usted? Después de este tema del avivamiento y de oír la voz o ser guiado por el Espíritu Santo, vamos a ver el tema de los dones espirituales, cómo poder fluir con el Espíritu y ceder al Espíritu para poder entender de qué manera Dios nos quiere usar aquí en la tierra, ¿me entiende? Todo aquel que no venga los viernes a escuchar este tema de la guianza del Espíritu Santo, no lo vamos a dejar profetizar los domingos. Lo siento, no van a poder profetizar. ¿Sabe por qué? Porque no atendieron a la voz del Espíritu Santo en entender cómo oír su voz.
Porque pueden cometer el error de errar cuando estén dando una palabra, ya sea profética, ya sea de conocimiento, ya sea de sabiduría. Si no aprenden esos principios, no van a poder profetizar. Van a volver que retomar este curso nuevamente. De esa manera podrán profetizar, de otra manera no podrá profetizar nadie. Y cuando alguien que usted vea que no viene los viernes y comienza a profetizar, inmediatamente yo le voy a una señal, la pastora o un ujier tiene que ir, ¿sabe qué, hermano? Cállese, mejor venga los viernes y ya luego hablamos si usted va a profetizar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y sabe por qué? Principalmente porque por fe profetizamos. Si no tenemos el conocimiento y la fe de cómo oír la voz del Espíritu Santo, no vamos a poder entender si es un mensaje de Dios o no. ¿Qué necesita primeramente una persona para poder oír la voz y poder retransmitir ese mensaje a los demás? Necesita primeramente conocer lo que está escrito. El Espíritu Santo viene a confirmar lo que está escrito, ¿me entiende? Pero también puede hablarnos algo para el tiempo futuro. Y véanlo aquí en Juan 16, mire. Juan 16, versículo 12, aún tengo muchas cosas que decir. Nos estamos hablando de que nos iba a hablar el Señor Jesús, ¿verdad? Pero dice el 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad. ¿Qué cree que significa eso? Que nos iba a hablar por el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Dice luego, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Es decir, el Espíritu Santo nos va a hablar. Ahí dice que nos va a hablar, ¿sí o no? Usted como hijo de Dios tiene que escuchar perfectamente. Esa es la idea, de que con este conocimiento y la fe usted oiga perfectamente la voz del Espíritu de Dios, perfectamente y sin equivocaciones, y no oiga la voz del salteador. Eso es importante entenderlo. No oiga la voz del salteador. Romanos capítulo 8, creo que el versículo 14 nos dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios, ¿sí o no? ¿De dónde cree que viene la guianza? La guianza viene primeramente de entender su palabra, conocer su palabra. Pero las personas que creen que Dios mata y enferma y que manda catástrofes, como dicen que envió algunos creen lo que ya están echando la culpa del terremoto al DF. Todas esas personas que creen que Dios envía enfermedad y que castiga con la muerte de un hijo, todas esas personas no pueden profetizar, ¿sabe usted? Porque no conocen lo que está escrito, no conocen ni a su Padre Celestial, no lo conocen. Yo he escuchado, mi hermano, palabras proféticas donde hablan catástrofes y diciendo que es un juicio de Dios. No entienden a Dios, no conocen a Dios, no conocen por lo menos a nuestro Padre Celestial, el que creó los cielos y la tierra, el que envió a Jesús para redimirnos y pagar el precio por nosotros. No lo conocen, mi hermano. Todos los que hablan y dicen que Dios mata, destruye, no pueden profetizar. ¿Qué cree que van a profetizar? En base a su carne y en base a su mente natural van a profetizar. Yo he escuchado profecías, mi hermano, muy feas, echando la culpa a Dios. Una vez una tía tiene una hija que se le atoró un hueso de ciruela, y ese lo pongo como ejemplo. Ella se había alejado del evangelio. Su hija estuvo a punto de morir porque tenía atravesado un hueso de ciruela. Afortunadamente se lo sacaron y vivió la niña. Y posteriormente en la iglesia, cuando ella acudió a la iglesia, obviamente que eso le dio miedo, ¿verdad? Y dijo ella, el Señor me está probando y quiere que me acerque a Él. Pero ¿sabe lo que pasó? Lo que pasó en una palabra profética. Le dijeron, eso te lo envió el Señor porque estabas alejada de Él. Dios mío, digo, andan profetizando tonteras la iglesia cristiana. No conocen. No puede profetizar a alguien que no conoce al Espíritu de Dios. No pueden profetizar, mi hermano. Pero en fin, Juan 14 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, versículo 13, Él os guiará toda la verdad. ¿Cuántos saben que el Espíritu nos va a guiar? ¿Qué significa? Que nos va a hablar y nos va a decir lo que está escrito y nos va a dar la oportunidad de extraer todo lo que está escrito respecto a nuestro Padre
celestial. Por eso estamos viendo el tema de Sodoma y de Gomorra los domingos, ¿verdad? ¿Qué cree que nos está dando el Espíritu Santo? Hablando del amor y de la bondad de nuestro Padre en todos los tiempos. ¿Sí o no? Sin embargo, es un tema que no en cualquier iglesia cristiana lo va a encontrar, no en cualquier lugar lo vamos a encontrar. Sin embargo, Dios nos lo está dando a conocer a nosotros. No es que nos creamos más, sino es el Espíritu de Dios revelándolo, mi amor. La gloria es para Él. La gloria es para Él. Alguien que se dispone a conocer más a Dios, Dios nos va a mostrar las cosas. Juan 16, versículo 13, luego más adelante dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Qué dice que nos iba a hablar, sí o no? ¿A quién cree que hablaría? A los hijos de Dios. Él nos iba a ¿qué? Él nos iba a hablar, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Dice, y hablará, sino que hablará todo lo que oyere y nos hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, nos hablará el futuro. Nos hablará lo que nos debe, inclusive nos va a prevenir un futuro desastroso. Nos va a prevenir un futuro desastroso, mi hermano. Cuando yo he dado la palabra, en muchas ocasiones no se han dado cuenta, pero he hablado palabras proféticas. Piensan que he estado hablando algo porque se me vino a la mente, me han sido palabras proféticas, mi hermano. Una vez yo les dije, reúnanse en familia, ¿recuerdan? Y tienen que orar en familia. Ahorita la instrucción del Espíritu Santo es que reúna a su familia y celebre la Santa Cena. Reúnase con su familia y parta el pan en las casas como lo hacían en Hechos capítulo 2. Dice que partían el pan en las casas, creo que es el 46, 47 por ahí. Hechos 2:47, vamos a verlo por ahí. Creo que es el 2:46, 2:47. ¿Listos? Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan, ¿dónde? En las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Eso de partir el pan, mi hermano, no es más que celebrar y recordar la muerte de Jesús. Yo no sé si fue este año, cuando les empecé a recordar que oraran en familia. Ahorita la instrucción del Espíritu de Dios, háganlo en sus casas. Amigo que me va a hacer por internet, hazlo en tu casa. Eso trae unidad a las familias, mi hermano, trae integración familiar, trae unidad y sobre todo recordarle a nuestros hijos lo que Jesús hizo. ¿Sabe que es muy importante en el ámbito espiritual eso? Impresionante, ¿no? Sabe todo lo que puede impactar en la mente de un niño que conozca y le esté recordando a usted todos los días. Si hoy no lo va a hacer, bueno, hágala mañana sábado. Nosotros lo estamos haciendo como 2 o 3 días por semana aproximadamente. No todos los días, pero sí son 2 o 3 días por semana. Por ejemplo, el día de hoy no, porque venimos al servicio, el domingo no, pero 2 o 3 días por semana estamos haciendo. Y sabe que eso trae sanidad a sus cuerpos. Recordar, celebrar la Santa Cena y recordar la muerte del Señor Jesús. Recordar significa que Él llevó la pobreza, llevó la enfermedad, llevó el pecado. Eso es recordar la muerte de Jesús. ¿Qué llevó sobre su cuerpo? La enfermedad, porque dice que por su llaga fuimos sanados. Eso trae sanidad a sus cuerpos. Y eso es muy recomendable para los que tienen enfermedades incurables, ¿sabía? Muy recomendable. Muy bien. Eso es lo que el Espíritu Santo me dio hace como 3 semanas, un mes. Me retrasé, yo fui el que me retrasé en darle ese mensaje. ¿Estamos de acuerdo? Si usted atiende esa voz, no va a tener problemas familiares, sobre todo familiares, no va a tener problemas. Si no atiende esa voz, entonces vendrán los problemas. Es el detalle que muchas veces hemos hablado de palabras proféticas, las que no se han atendido, y como no se han atendido, ha habido un desastre. Muchos van a perecer, mi hermano, por no atender a la voz del Espíritu. Podrán tener la fe para mover montañas, mas si no son guiados por el Espíritu, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Va a pasar lo que pasó con el apóstol Pablo. ¿Recuerda que lo vimos el viernes pasado? ¿Qué pasó con el apóstol Pablo? Lo apedrearon. ¿Por qué? Porque 4 veces le habló el Espíritu Santo. ¿Sí lo recuerdan que 4 veces le habló? Y el apóstol Pablo decía, no, estoy dispuesto a morir por el nombre de Jesús. Lea Hechos 21. Estoy dispuesto a morir por el nombre de Jesús. Pablo, del hombre del que es este cinto, lo van a encarcelar en Jerusalén.
Anteriormente hubo otros discípulos que dijeron, no vayas a Jerusalén. Fueron como 3 veces, mi hermano. Más de lo que el Espíritu Santo le habló a él, 4 veces. Si no atendemos a la voz del Espíritu, mi hermano, vamos a fracasar en esta tierra. Es lo más importante. Después de crecer en fe, mi hermano, usted tiene que aprender a ser guiado y a oír la voz del Espíritu de Dios. Juan 16, no hablará por su propia cuenta, dice el versículo 13, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Cuántos saben ustedes que el Espíritu de Dios lo va a guiar a usted si viene una catástrofe? ¿Cuántos saben que los va a guiar para que no se suba a un automóvil porque se va a estrellar? ¿Cuántos saben que los va a guiar respecto a cómo dirigir a nuestros hijos? ¿Cuántos saben que los va a guiar para que no les suceda una muerte prematura a cada uno de ustedes? Nos va a guiar. ¿Estamos entendiendo? Porque dice que nos avisará sobre acontecimientos futuros. Significa que Él me puede decir, hijo, no te subas a ese camión porque ese camión, o no te vayas por esa ruta porque ahí vas a tener un accidente. ¿Cuántos saben que me puede decir el Espíritu Santo? Me puede prevenir el Espíritu Santo, y usted también. Pero usted tiene que ser perceptible a su voz. ¿Estamos de acuerdo? Por eso estamos viendo este tema. Muy bien, veamos cómo era en el principio. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 8. Ahora que fuimos a Sonora, escuchamos mucho el 8, la SH. Muchachos. Bien chistoso porque hace mucho que no oíamos esa voz, ese tipo de pronunciación. Y nuestros hermanos de Sonora todos hablan igual. Vamos al rancho. Mucho. Bien chistoso, pero bueno. Sí, se ríe la mano. Ya mero soltamos la carcajada enfrente de ellos, pero ni modo nos aguantábamos. Ya nosotros nos hicimos jalisquillos ya. Mientras no hablemos como chilangos, todo está bien. No, mi respeto para los hermanos chilangos, ¿no? Mis respetos. Así es que si hay algún hermano chilango que me esté viendo, Dios te bendice, mi hermano. Muy bien, Génesis capítulo 3, ¿ya lo tiene? Versículo 8. Vamos a leer el versículo 7. Desde el 6 vamos a leer. Génesis 3, 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Cuántos saben que ahí murieron espiritualmente? ¿Murieron espiritualmente? ¿Sí o no? Si un muerto espiritual, ahorita lo vamos a ver, un muerto espiritual podía captar y escuchar la voz de Dios, ¿cuánto más nosotros? Que no nada más el Espíritu Santo está sobre nosotros, sino está dentro de nosotros. Aquí está el Espíritu Santo, mire. Génesis 3, versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto. ¿Qué dice? ¿Oyeron qué? La voz del Señor. ¿Cuántos saben que fueron perceptibles, aparte de ser muertos espirituales, porque ya habían pecado? ¿Cuántos saben que habían pecado ya y habían muerto espiritualmente? Murieron desde el momento que pecaron. Su espíritu se separó de Dios, ¿estamos de acuerdo? Pero dice que oyeron la voz de Dios. Significa que el mundo puede oír también la voz de Dios. Pero como son muertos espirituales, su corazón está endurecido y son difíciles de que capten esa voz. Pero no será para nosotros así, mi hermano. Nosotros debemos estar bien agudizados en la voz del Espíritu de Dios. Mire, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, otra vez mire, ¿qué dice que lo llamó, verdad?
¿Qué cree que le pudo haber dicho? Adán, ven, ¿sí o no? Y luego dice que lo llamó, y no nada más dice, le dijo, ¿dónde estás tú? Es decir, ven, ¿dónde estás, Adán? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, ¿y qué pasó? Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Cuántos saben que había una estrecha comunión entre nuestro Padre y el ser humano en aquella época? Si el Señor dice, mire, en el versículo 8 dice, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto. Era Dios mismo que venía al huerto del Edén porque disfrutaba la presencia de nuestro Padre Celestial. Es lo único. En primer lugar, ¿sabe por qué nos creó originalmente? ¿Sabe para qué nos creó? Para tener una familia, mi hermano. Para tener unos hijos. ¿Qué hacen los padres con los niños? Los mima, los chiquea, así se dice por acá, ¿no? Digo, hablo para nuestros hermanos de Colombia, Argentina. Chiquear es, ¿qué? Hacerle cariños al bebé. Qué bonito estás, bebecito hermoso. Imagínense, así era la comunión que deseaba nuestro Padre con la humanidad. ¿Sabían ustedes? Si no peca Adán, ¿qué hubiera pasado, mi hermano? Entre más tiempo sucedía, entre más tiempo pasaba, el pecado de la humanidad se iba agravando más y iban endureciendo su corazón. ¿Sabe que el pecado es lo que endurece los corazones? El engaño del pecado es el que endurece el corazón, dice Hebreos capítulo 3. ¿Qué significaba? Que eran más lejanos a la voz de Dios, no porque Dios no les hablara, sino porque ellos eran menos perceptibles a la voz del Espíritu de Dios. Pero aquí, como podemos ver este hecho, dice que Dios hablaba con el ser humano le respondía y Dios oía la voz del ser humano. Pero dice el versículo 10, y él respondió, ¿qué respondió este hombre llamado Adán? Oí tu voz. ¿Se da cuenta? Oí tu voz. Yo conozco personas, mi hermano, que no tienen a Cristo en su corazón y que tomaron la decisión de desviarse de un lugar a otro y dicen, me escapé del accidente más terrible que pudo haber habido. Y no eran creyentes. Y Dios los protegió. Pero no a todos. ¿Cuántos saben que no a todos? Porque muchos han muerto. Muchos Dios les ha estado hablando a través de Facebook cuando ponemos el anuncio de sanidad, ¿verdad? Y no atienden a la voz. ¿Por qué cree? Porque el ser humano con el pecado definitivamente ha endurecido su corazón y no está perceptible la voz de Dios. Pero aquí dijo Adán, ¿qué dijo Adán? Oí tu voz, dice el versículo 10. Oí tu voz. Si nosotros entendemos ese principio, mi hermano, y podemos crecer en este conocimiento, vamos a tener la fe suficiente para cada momento poder ser perceptibles a la voz de Dios. ¿Me entiende? Podemos ser perceptibles a la voz del Espíritu Santo. ¿Dónde cree que está el Espíritu Santo? No está en el tercer cielo, está aquí, mire. Diga, está aquí, tóquese su pecho. Aquí está el Espíritu Santo, diga. Así es que usted ya no tiene que voltear al cielo. Padre, porque Él está aquí. ¿No han escuchado cuando dice inclinen su rostro, hermanos, vamos a orar? ¿No han escuchado eso? Porque aquí está el Espíritu Santo y eso el pastor Ignacio Gil lo enseña, ¿recuerdan? Muy bien. Entonces Adán escuchaba la voz aún después de ser un muerto espiritual. Pero ¿sabe por qué? Porque acababa de morir espiritualmente. Adán escuchaba la voz. Sin embargo, dice el versículo 11, Dios le dijo nuevamente, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Cuántos saben que el ser humano dejó de oír única y exclusivamente la voz de Dios y decidió escuchar la voz de Satanás? ¿Quién cree que le dijo? ¿Quién cree que le convenció a nuestra amada hermana Eva? La serpiente usada por Satanás, ¿sí o no?
¿Y quién cree que usó a nuestra querida y estimada hermana Eva para que convenciera a Adán? ¿Quién cree? ¿De dónde venía la voz de esta mujer? ¿De dónde provenía esa voz cuando dijera, pueden comer del fruto? ¿De dónde cree que venía esa voz? Satanás. El ser humano no solamente decidió dejar de oír solamente la voz de Dios, sino decidió tener dos voces. La voz por la cual entraba la voz de Satanás era a través de su mente natural, de su carne, mi hermano. Nosotros dice que tenemos la mente de Cristo, es decir, tenemos dos mentes como hijos de Dios, mente de Cristo y mente natural. Ese es el detalle. ¿Por cuál medio de estos va a entrar la voz de Dios y por cuál medio de estos va a entrar la voz de Satanás a la vida de nosotros? ¿Cómo cree? Por la mente de Cristo entra la voz de Dios y por la mente natural o de la carne entra la voz de Satanás. Y eso lo vamos a ver, que tenemos dos mentes. La Biblia lo dice. Versículo 11, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? No comeréis. Mire, el ser humano, antes de estas voces, significa que la voz del Señor era continuamente palpable en el ser humano. Eso significa que Dios nos creó para tener una comunión estrecha como sus hijos, para mimarnos, para amarnos, para bendecirnos, para tenernos siempre en un Edén. Con esa finalidad fuimos creados, mi hermano. ¿A cuánto de usted le gustaría a sus bebés tenerlos toda la vida chiquitos? A mí me gustaría que mis hijas todavía... Veo fotos de 3 años de ellas y yo quisiera que estuvieran así. Porque se dejaban que les diera besos y las abrazaba y ahora no se dejan, pues. Aquí el ser humano comenzó a oír la voz de Satanás. Vamos a Génesis 3, pero un poquito más atrás. Versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto? No comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente. ¿Cuántos saben que estaba oyendo otra voz? Estaba oyendo otra voz. El único problema es, el gran problema de escuchar la voz de Satanás es que nosotros respondamos. Podemos responder hablando la voz de Satanás o podemos responder actuando en la voz de Satanás. Si el médico les diagnostica una enfermedad incurable, no ustedes, a nuestros amigos de internet, para no hablar de ustedes, puede ser la voz de Satanás esa, pero puede el ser humano actuar o hablar en relación a esa voz. Dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que una espada de 2 bocas, de 2 filos, dice, pero filos es bocas, ¿estamos de acuerdo? Eso dice una traducción y el griego te lo dice, es más cortante que una espada de 2 bocas, es decir, la boca de Dios y la boca de usted. Dios lo habló y usted lo pronuncia y se cumple aquí en la tierra, todo lo que usted diga le será hecho, dijo el Señor Jesús. De tal manera que si usted escucha la mala noticia del médico y le dice, saliste invadido de cáncer, usted puede optar por hacerle caso a esa voz y hablarlo y comenzar a decirle a sus familiares, a sus amigos, a sus hijos, a su esposa o a su esposo, decirle, ¿sabe qué? El médico me dijo que está invadido de cáncer y que me dan 3 meses de vida. Eso es usted repetir la voz de Satanás. Y la segunda opción es actuar en la voz de Satanás. Significa que usted no nada más lo habló, sino que comenzó a hacer su testamento. Aquí voy a dejar las pulgas de la casa escritas. Digo, para los que no tienen bienes. Me voy a cortar la cabellera y se la voy a dejar de recuerdo a mis hijos. ¿Me entiende? Eso es actuar en la voz de Satanás, mi hermano. ¿De qué otra manera actúa en la voz de Satanás? Comenzando
a verse como enfermo en lugar de verse sano. A que la gente le tenga lástima. Eso es actuar en la voz de Satanás, ¿sabía? Ahora, pero usted también tiene la opción, como tiene la mente de Cristo y si tiene la palabra. Mire, vamos a Colosenses 3. Colosenses 3. Usted puede también comenzar a escuchar la voz del Espíritu Santo que le dice lo contrario. ¿Qué dice Colosenses 3:16? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoles y exhortándolos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, y luego dice enseñándoles y exhortándoles unos a otros. Usted tiene otra opción de escuchar la voz de Dios: ir con un hermano en la fe, un anciano en la fe, no cualquier hermano, porque si va uno de la iglesia tradicional le va a decir, es que le va a confirmar la voz de Satanás, y le va a decir, lo que pasa es que es Dios probándote, hijo. Dios con un propósito te tiene así enfermo para que tú te acerques a Él. Es que Dios a lo mejor quiere usar esa enfermedad para su gloria, y luego para darte un ministerio grande y mundial, para que el Espíritu Santo te sane, y luego tomar ese testimonio para que seas un predicador internacional y lleves tu testimonio a las naciones. Esa es la voz de Satanás confirmando lo que ya le había dicho al hermano. Pero si usted busca una persona sabia, con sabiduría, la sabiduría de Dios de Proverbios 8 y de Efesios 1:17, si usted busca una persona con sabiduría, ¿qué cree que le va a decir? Si usted viene conmigo, ¿qué cree que le voy a decir? El Espíritu Santo dice en Isaías 53:4-5 que el Señor Jesús llevó ese cáncer, y que usted puede decidir optar por sanar por las llagas de Jesús. 1 Pedro 2:24, por cuya herida usted fue sanado. 3 textos bíblicos: Salmo 91:16, usted ha sido saciado de larga vida. 4 textos bíblicos: Proverbios 3:2, Él aumentará los años de su vida. Paz y años aumentará en sus vidas. Cinco textos bíblicos: Deuteronomio capítulo 30, versículos 19 y 20. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Eso le diría a un sabio en la palabra, mi hermano. Así es que con la unción del Espíritu Santo usted puede optar por salir de la enfermedad. ¿Y esa fue la voz de quién? Del Espíritu de Dios. Esa es la voz del Espíritu Santo. Aparte que Él le va a recordar, ¿qué dijo? Que le iba a recordar lo que iba a oír. ¿Qué oyó de Jesús el Espíritu Santo que le iba a recordar a usted? Que 1 Pedro 2:24 dice que por la herida de Jesús usted fue sanado. Que en Lucas capítulo 13 Él sanó a una mujer que estaba paralítica durante 18 años y que estaba atada por Satanás. Eso es lo que le va a recordar a usted, porque usted ya oyó eso. Y el Espíritu Santo le recuerda por el Espíritu Santo que en Lucas 13 hay una mujer que sanó y que era un espíritu de enfermedad que la tenía encorvada. Nosotros decidimos qué voz oír: la voz de Satanás o la voz del Espíritu de Dios. Pero usted tiene que conocer la palabra para entender la voz del Espíritu Santo. ¿Estamos entendiendo? Regresamos a Génesis, al capítulo 3. La palabra de Cristo mora en abundancia, ¿qué? En sus corazones. Pero dice enseñándonos y exhortándonos unos a otros. Por eso es necesario que usted consulte al que sea más anciano en la fe. Puede consultar a su servidor. Nosotros siempre estamos disponibles para oírle, aconsejarle y decirle lo que el Espíritu Santo le tiene que decir.
Aún el Espíritu Santo a usted le puede hablar, mi hermano. Y si no sabe, anda todo confundido, no sé qué hacer en este caso, si es prueba de Dios o qué es. Bueno, entonces venga con los ancianos y le podemos aconsejar lo que dice el Espíritu Santo respecto a esa situación. Y el Espíritu Santo le confirmará lo que usted ya le había dicho el Espíritu Santo a ustedes. Génesis capítulo 3, enseñándonos y exhortándonos, y luego dice unos a otros. ¿Se ha dado cuenta? Eso significa que nosotros como seres humanos, si no somos perceptibles a la voz del Espíritu Santo, o estamos indecisos si es la voz del Espíritu Santo, o qué voz es la que estamos oyendo, o es nuestro pensamiento natural, o es la voz del Espíritu, y estamos en ese dilema, bueno, consulte a alguien más. ¿Sí? Pero si usted está plenamente convencido que viene del Espíritu de Dios esa voz, entonces usted no tiene necesidad de consultar a nadie más. El Espíritu Santo le va a dar la convicción de que es Él quien le está hablando. Como ahorita les hablé de la Santa Cena en familia, tómela. Viene del Espíritu de Dios esto. Génesis 3. La serpiente dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y aquí el problema está en que la mujer le respondió. ¿Se ha dado cuenta? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podéis comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no mueran. ¿Se ha dado cuenta que ya la mujer contestó? ¿Cuándo contestamos actualmente a lo que dice Satanás? Cuando viene su mentira, y le puse el ejemplo, y usted repite la mentira de Satanás. Estás enfermo de cáncer, eso dice un examen médico. ¿Qué es lo que va a responder usted? Usted ya no va a responder ese mensaje porque sabe que viene Satanás. Sin embargo, ¿qué hizo la mujer en el versículo 2? La mujer respondió y le dio toda la historia, mi hermano. Es decir, fue mitotera. Y no con eso estoy diciendo que todas las mujeres son mitoteras, ¿ok? Versículo 4. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, y la mujer, ¿qué cree que hacía? 2 veces ya van que le habla. ¿Y qué hace la mujer? Seguía oyendo la voz de Satanás. Burra. Para nuestros amigos de Colombia y Argentina, burro significa un poquito retrasadito mental. No actuar con sabiduría. ¿Cuántos saben qué eso significa? No actuar con sabiduría. Y no me estoy refiriendo a todas las mujeres del mundo, me estoy refiriendo a Eva, para que no se sienta ofendida. El pastor le dijo a las mujeres burras. No, estoy hablando de nuestra hermana Eva, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? No me estoy refiriendo a todas las mujeres, para que nuestras amigas de internet no se sientan mal. Ok, entonces, ¿qué pasó ahí? Luego dice, versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol, aquí viene la actuación de la mujer. Voy a hablar en otros términos. Fue un ser humano femenino, ¿ok? Para que no se sientan mal. Y este ser humano femenino, es el versículo 6, vio que el árbol era bueno para comer. ¿Cuántos saben que ahí actuó en lo que oyó? ¿Sí estamos entendiendo? Oigo y actúo. ¿Qué pasa cuando oigo la voz del Espíritu Santo y me dice que por la llaga de Jesús soy sano? Actúo como sano. ¿Qué pasa cuando la gente que no conoce la palabra oye la voz de Satanás? Actúa en esa voz satánica. Cuando le dice estás enfermo de una enfermedad incurable, y actúan en ello porque empiezan a hacer testamentos. Yo conozco un pastor, amigo mío, mi hermano, que murió de eso, murió por eso. ¿Sabe lo que hizo cuando se le diagnosticó cáncer? Él fue, y como los análisis supuestamente eran definitivos, hizo el testamento para sus hijos. Y yo le dije, no pastor, rente local y usted demuéstrele a Satanás que usted va a seguir predicando durante muchos años. ¿Sabe qué hizo? Hizo el testamento. Actuó en la voz satánica. Qué feo, ¿verdad? Qué feo ver que alguien oye la voz de Satanás y actúa en la voz de Satanás. Arregló los papeles del seguro para que les dejarle la pensión a sus hijos. Y empezó a pagar su funeral. Ay, Dios mío, eso no lo sabía. ¿Qué podemos hacer ahí?
Estamos en un mundo espiritual donde podemos percibir la voz de Satanás, pero también podemos... Mire, yo he escuchado palpablemente la voz de Satanás, mi hermano. Pero también he escuchado palpablemente la voz del Espíritu de Dios. Lo más raro que le voy a decir a ustedes, mi hermano, lo más raro que va a sonar que usted haya escuchado de su servidor es esto. Oír la voz de Satanás me ayudó a aprender a oír la voz del Espíritu de Dios. No sabía el sonso Satanás, que con esos mensajes que me daba yo podía saber cómo venía la voz del Espíritu de Dios. Lo importante es haberlo oído en base a esto y no en base a una situación. ¿Me entiende? Por eso yo le estoy aprendiendo, para que usted aprenda a oírla en base a esto y no lo aprenda a oír en base a que es perceptible la voz de Satanás. Porque Satanás nos puede venir a hablar. ¿Sabe cómo le habla? Con pensamientos tan palpables, mi hermano. Son esos pensamientos que se vuelven una imagen, como una película. Cuando a alguien le diagnostica una enfermedad, mi hermano, y luego empieza a ver la película de lo que viene, son voces satánicas. Es la voz de Satanás y le está diciendo lo que va a suceder en el futuro. Pero usted puede oír la voz del Espíritu Santo y verse en el futuro de manera diferente. Usted tiene que oír la voz del Espíritu de Dios, mi hermano. Es tan sencillo oír la voz del Espíritu Santo, que en esta serie de enseñanzas que vamos a dar, le vamos a poner ejemplos prácticos para que usted la oiga. Ejemplos prácticos donde usted va a oír la voz. Es muy sencillo oír la voz del Señor. Muy sencillo. Tan solo le voy a... Mire, un ejemplo. No debería poner estos ejemplos, pero los voy a poner. ¿Cómo yo oía la voz de Satanás? Y distinguí que venían de Satanás esas voces. En circunstancias difíciles que he pasado, mi hermano, Satanás me pasaba esos mensajes en mi mente y me dirigía inclusive a lo que yo tenía que hacer. Y así dirige a muchas personas. No en mi caso, ¿no? No en mi caso ahorita, pero le voy a poner un ejemplo cómo dirige a personas Satanás. He escuchado a personas que se han suicidado. No en mi caso, que me quería suicidar, no en mi caso. He escuchado a personas que andan deprimidos y que ya no quieren vivir. Y no son voces tan audibles, es en su mente. Ahí están oyendo las voces. Ya no sirves para nada, nadie te quiere, tus padres te odian, nadie quiere saber de ti. Todas las mujeres dices que estás bien feo, que nunca te vas a casar. A los jóvenes, pues, que nunca te vas a casar, vas a quedar todo solterón, todo el mundo se va a burlar de ti. Mira, ya no sirves para nada. Bueno, pues comienza a escuchar música de Marilyn Manson. Y ya Satanás los va introduciendo ese tipo de música, los va deprimiendo más, hasta que dicen, ya no sirvo para nada, ¿para qué estoy en esta tierra? Y luego ahí está ese mensaje, suicídate, suicídate, no sirves para nada, ¿para qué vives en esta tierra? Fuiste creado y nadie te pela, nadie te hace caso. Ni tus padres te hacen caso. Es más, cuando naciste tu mamá mejor te dio la vuelta de lo feo que estabas. Te puso la almohada encima. No les miento, pero hay personas que Satanás les hace ¿cómo se llama? Un retroceso en el tiempo, no me acuerdo cómo se llama eso. Una regresión, que no es psicología, es psiquiatría eso, regresiones. Les hace una regresión de tal manera que se los lleva hasta el vientre de su mamá y les mete la mentira de que su mamá los había desechado y no los habían querido. A tal momento que dice, ¿sabes qué? Mátate. Y si usted les pregunta, no son voces audibles, así como usted le puede hablar a ellos, no son así. Son solamente pensamientos aquí, mira aquí, bombardeándolos para que se maten. ¿Y sabe qué voz es esa? La voz de Satanás.
Pero así como esas personas que se van a suicidar oyen la voz de Satanás, ¿sabe que es muy sencillo oír la voz de Dios? Es en el mismo sentir, en el mismo sentido, mi hermano, pero ahora de cosas buenas. Entonces ahora usted se preguntará, hermano, ¿he oído la voz de Satanás? Y usted podrá decir, sí, en algún momento dado de mi vida la he oído. Cuando le dijo que su esposo o su esposa, porque llegó tarde un día, lo había engañado. ¿A poco nunca llegaron a pensar eso ustedes? Tu esposo y tu esposa llegó un día tarde, eso significa que te engañó. ¿De quién cree que era esa voz? De Satanás. ¿Sí o no? Es muy sencillo. Entonces, así como yo la voz de Satanás una vez, ¿por qué no oír la voz del Espíritu Santo tan sencillamente? ¿Sí o no? Es muy fácil, mi hermano. Es muy sencillo. ¿Nunca soñó usted que su pareja lo engañaba con otra persona? ¿Nunca soñaron? ¿Quién cree que eran esos sueños? Era Satanás. ¿Ustedes creen que Dios no le puede hablar a través de sueños como hablaba con José? Yo quiero hacerlo perceptible la voz del Espíritu de Dios, usted pueda captar exactamente cada mensaje que proviene de Él. Ya vamos a terminar con esto. Nos quedamos en Génesis 3, ¿verdad? El Señor se paseaba en el huerto porque quería tener comunión con el hombre, con sus hijos, para disfrutar de la presencia de sus hijos. Pero también quería tener esa comunión estrecha con ustedes. Vosotros, ¿quién se va a ahorcar? Ya terminó el tiempo. Termino con esto, Génesis 4, versículo 6. ¿Con quién más habló el Señor? Con otro muerto espiritual. Génesis 4, 6. Entonces Jehová dijo, ¿a quién? A Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? ¿Cuántos saben que la ofrenda de Abel fue mejor que la de Caín porque era con fe? Era lo primero, de lo más gordo de sus ovejas. No porque lo de Caín hubiesen sido frutos, sino que fue por la fe de Abel, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Decayó el semblante de Caín, ¿verdad? El ánimo decayó. Entonces, en el versículo 6, entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? Versículo 7, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿Cuántos saben que fue un mensaje largo el que le dio el Señor? Y lo oyó Caín. Dios habló con otro muerto espiritual, mi hermano. ¿Por qué usted no puede oír la voz del Señor? Si ha oído el mismo Satanás, ¿por qué no percibe la del Señor? Eso lo vamos a ver el próximo viernes. ¿Por qué no somos perceptibles a la voz del Señor? ¿Por qué somos más factibles de oír la voz de Satanás? ¿Sabe por qué? Porque regularmente cuando andamos en la carne y no andamos en el Espíritu, siempre somos susceptibles a oír la voz de Satanás. Pero cuando andamos en el Espíritu, somos susceptibles de oír la voz del Espíritu de Dios. Adicionalmente, que debemos de que more la palabra en abundancia en nuestro corazón. Morar la palabra en abundancia, pero andar en el Espíritu, mi hermano, no andar en la carne. Si usted anda en la carne, oye, es perceptible solamente la voz de Satanás. Si anda en el Espíritu, siempre va a ser perceptible la voz del Espíritu de Dios. Créanlo que la finalidad principal es concluir con la guianza del Espíritu de Dios, pero que usted concluya diciendo realmente: a partir de esta enseñanza yo oí la voz del Espíritu de Dios. Y le puse ejemplos prácticos ahorita de cómo se oye la voz del mundo de las tinieblas, pero así como oye la voz del mundo de las tinieblas, usted tiene que, de la misma manera, tiene que entender la voz del Espíritu Santo en cada momento de su vida aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque a través de ello, mi hermano, nosotros vamos a poder vivir una vida de éxito. Vamos a triunfar,
No vamos a morir antes de tiempo, mi hermano. Nos va a avisar sobre acontecimientos futuros que vienen, sean buenos, sean malos. Siempre vamos a hacer, siempre el Espíritu de Dios va a estar hablándonos como siempre nos habla. Lo que pasa es que nosotros, el problema no es del emisor. ¿Sabe quién es el problema? Del receptor. Arregle su televisión que está descompuesta, arregle su radio que está descompuesto. El Espíritu de Dios, siempre la señal llega nítida. Es mejor que la de Total Play, es mejor que la de Telmex, es mejor que cualquier señal, mi hermano. Nunca falla esa señal. Siempre está presente. ¿Y dónde cree que está? Dentro de usted. Póngase de pie y vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias, Espíritu de Dios, gracias. Gracias porque entendemos que tú nos enseñas todas las cosas, lo que oyes, lo que has de oír, lo que viene. Y nosotros, dice Juan 10:27, que somos tus ovejas y oímos tu voz. Yo declaro que no oímos la voz del salteador, sino oímos tu voz palpable, presente en nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestra mente, que es la mente de Cristo. Hasta en nuestros huesos y nuestro cuerpo podemos oír tu voz, Espíritu de Dios. Te damos gracias porque tú eres el Señor de nuestras vidas y decidimos ser guiados por ti en esta tierra. Declaramos que como somos guiados por ti, Señor, somos tus hijos, y como hijos podemos nosotros ser triunfadores, vencedores en cada circunstancia. Espíritu de Dios, te damos gracias. Y yo declaro, diga usted, yo declaro que a partir de este día, cuando yo comience a hablar en lenguas, o esté meditando en su palabra, yo podré oír palpablemente la voz del Espíritu de Dios, así como habló con Adán, así como habló con Caín. Él me dirá algo y yo lo escucharé, y podré tener esa conversación como con mi Padre Celestial, como fue desde el principio de la creación, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso al Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Te bendecimos, te adoramos y te glorificamos porque eres bueno, porque eres fiel a tu palabra, a tus promesas.